Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este video. Nos encontramos en la asignatura de lectura y escritura especializada, ¿ya? Quien les habla, su profesor Romano Barbini, ¿ya? Vamos a ver a continuación, yo les voy a colocar acá en la pantalla la guía que está también en tu correo, esta guía la guía de apoyo pedagógico, ¿ya? Vamos a trabajar el objetivo número 3 de esta asignatura, es utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Es decir, hoy día vamos a estudiar una estrategia, ¿ya? Estrategia de lectura que nos va a servir para procesar información, ¿ya? Eso tiene que estar muy claro. Vamos a hacer una lectura para procesar información, ¿ya? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que descargar el texto que está en este link, este que está acá, que yo te estoy mostrando acá, tú pinchas, ¿no es cierto?, y vas al documento que está en internet. Luego vamos a aplicar en este artículo científico la estrategia de lectura skimming, ya que te voy a pasar a explicar a continuación. Bien, vamos ahora a PPT, que lo tengo por acá. Ya, tenemos nuestro PPT, tenemos los objetivos, los propósitos, etcétera. Y empezamos la actividad. Vamos a contextualizar, ya vamos a ponerlo en un caso hipotético. Imagina que debes de elaborar un informe para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales sobre la importancia de la etnografía para la sociedad actual. Supongamos que nuestro profesor de Historia nos da ese trabajo, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un informe. Cuando yo hago un informe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisar fuentes de información. Entonces tengo que entrar en un proceso de identificar cuál es el documento más idóneo para colocarlo en mi trabajo y que calce con mi tema, ya con lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Entonces dice acá, has buscado información en la red y has encontrado artículos académicos o papers. Necesitas saber cuál es el más apropiado para redactar tu trabajo. Es decir, supongamos que tengo dos artículos que encontré que calzan muy bien con mi tema, con lo que yo quiero comunicar. Y tengo que decirme por uno, porque colocar los dos es mucho trabajo, ¿ya? Entonces, vi el título de ambos y dije, mira, estos me pueden servir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de discriminación. Vamos a ver cuál me sirve y cuál no me sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué harías tú en este momento, en esta disyuntiva, que tienes dos artículos para elegir, ¿ya? Vamos a entrar de lleno a lo que es, voy a colocarlo, perdón, en grande, ahí está. Vamos a ver, esta estrategia de lectura se llama skimming, ¿ya? Si yo lo quiero traducir, eh, sería como una lectura global, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aplicar esta lectura global o skimming a nuestro texto. ¿Qué es esta estrategia de lectura global? ¿Ya? Leer para hacerse una idea global del tema, ¿ya? Es decir, yo voy a leer, porque no voy a leer el artículo completo, ¿ya? Yo en este momento no tengo tiempo y no puedo leerlo completo porque es mucho, ¿ya? Entonces tengo que decidir eh, a través de esta lectura cuál va a ser mejor. Entonces, vamos a aplicar esta estrategia, que ojo, no es una estrategia donde yo me siento a leer párrafo por párrafo, es una lectura rápida. Vamos a ver lo que dice acá. Dice que es una lectura rápida, como les digo, y general del texto. ¿Ya? Yo no me voy a sentar a leerlo detalladamente, eso viene después. Primero, cuando yo estoy recién indagando un texto, lo voy a leer de manera superficial. ¿Ya? Luego dice, sirve para conocer el tema y su organización. Ya yo quiero saber de lo que trata. Por lo tanto, voy a aplicar esta estrategia de lectura rápida por encima para saber su tema. Y es un primer acercamiento, porque cuando yo después lo tenga que leer, lo voy a leer bien. Ese es otro tipo de lectura, ya una lectura analítica comprensiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
para aplicar esta estrategia de lectura. ¿Ya? Hay unos pasos. ¿Ya? No es que yo me siente y lea un texto por encima y ya, entendí, no. ¿Ya? Tiene una cierta metodología. Paso número 1, dice leer el título. Estos pasos es muy importante que tú los sigas al pie de la letra, ¿ya? Y conforme vayamos aplicando esta estrategia y todas, eh, con el paso del tiempo, de manera metódica, nos vamos a habituar y se nos va a hacer una rutina. Y ahí lo vamos a aplicar de manera inconsciente, pero tiene que hacerse siempre las primeras veces para que se nos forme el hábito. Entonces vamos con el paso número 1, leer el título, ¿sí? Eso me ayuda a comprender de qué trata o el tema del texto. Número 2, leer en la introducción o el primer párrafo, ¿ya? Tengo que leer siempre el primer párrafo, ¿ya? Porque ahí me da información de lo que va a venir después. En el primer párrafo, por lo general, se sintetiza toda la información. 3, leer la primera oración de cada párrafo, ¿ya? Esto es básicamente lo que vamos a hacer durante este ejercicio. Leer solamente en la primera oración de cada párrafo. Esa es básicamente la estrategia de lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera oración de los primeros párrafos me da la idea principal. Luego, vamos con el número 4, leer títulos y subtítulos, luego identificar las palabras en negrita, leer párrafo final o resumen, y luego finalmente integrar la información recopilada. Yo hago un resumen, una síntesis, ¿ya? Bien, vamos entonces con esto. Acá yo les dejo un link de la estrategia para que les quede un poquito más claro. Vamos con la estrategia. Dice, aplica la secuencia estratégica de lectura, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Estos pasos en secuencia, a la primera parte del artículo que yo les mencioné en un principio. Ahí está el link también para que ustedes lo puedan bajar, ¿ya? Y acá te dejo en el PPT, pero lo vamos a hacer, te lo voy a mostrar acá que va a quedar mucho mejor explicado en este PDF, ¿ya? Tú también espero que lo bajes para que te quede mucho más claro. Entonces vamos con la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer párrafo? Yo voy a leer, perdón, el primer paso. Tengo que leer el título, ¿no es cierto? El título, acá está, y el título, fíjate que me da el tema de inmediato. ¿Cuál es el tema de este texto? Yo lo puedo saber con una palabrita clave que hay acá. Esta palabra clave que me va a dar el tema, es decir, que me va a decir de qué trata el texto, es la palabra etnografía. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo leo el título, de inmediato identifico esta palabra clave que me da luces sobre el tema, de lo que trata el texto. ¿Ya? Eso es el primer paso. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate que acá hay una cosa súper interesante. Este es un paper o un artículo científico. Yo les comenté en clases que la mayoría de este tipo de textos, por no decir todos, lleva este resumen, o en inglés también conocido como abstract, ¿ya? Esto lo vamos a dejar un poquito al lado porque vamos a hacer como que no existe, ¿ya? Para poder aplicar bien la estrategia. Vamos entonces con el siguiente paso, que es leer el primer párrafo. El primer párrafo es este de acá, ¿ya? Yo, como lector, que estoy aplicando la estrategia skimming, voy a leer siempre el primer párrafo completo, ¿ya? Se los voy a dejar marcado ahí para que ustedes identifiquen. El primer párrafo siempre lo voy a leer completo. Y luego, con el segundo párrafo, ahí sí recién me voy a ir a leer solamente la primera oración, ¿ya? Primera oración la leo, ¿no es cierto? Voy a el tercer párrafo, que es este de acá, y leo el primer párrafo, la primera oración de este párrafo 3. Voy al párrafo 4, leo, ustedes vayan leyendo, y así vamos con cada párrafo,
¿ya? No hay que, ojo, para los que están un poquito perdidos, en esta técnica yo no voy a leer el texto completo, ¿ya? Yo solamente estoy leyendo las primeras oraciones de cada párrafo. Solamente leo el párrafo, el primer párrafo completo. Luego voy leyendo solamente las primeras oraciones. ¿Para qué me sirve esto? ¿Se acuerdan? Esta es una lectura superficial que me va a servir a mí como lector, ¿no es cierto?, a decidir cuál texto quiero, si estoy en un caso, por ejemplo, de decidir cuál texto me conviene, esto me va a ayudar a hacerme una idea global. ¿Ya? Y vamos por último con el séptimo párrafo, que es este de acá. Entonces yo habiendo leído estas o 6 primeras oraciones de cada párrafo y el primer párrafo completo, yo ya me puedo hacer una idea de qué es lo que trata el texto. ¿Ya? Yo no tengo por qué leerlo todo, no es necesario. ¿Sí? Me llevaría mucho tiempo y mucha energía, entonces tengo que saber dosificar y administrar mi tiempo y con esta técnica eh, me va a ayudar. ¿Ya? Esta es una técnica súper entretenida y súper buena para poder, primero que todo, ¿no es cierto?, decidir qué texto me va a servir y para poder indagar en textos eh, de manera superficial, para saber de qué lo que tratan y si ese texto me puede servir a mí para mi investigación, si es un texto que, por ejemplo, en el caso de que yo estuviese haciendo una investigación, ¿no es cierto?, que ustedes lo van a tener que hacer un poco más adelante, ¿ya? Bien, eso sería. Y por último, ¿no es cierto? Bueno, acá está explicado en el PPT, te lo puse también parecido para que te puedas guiar. Y por último te dejo un ticket de cierre para que puedas decirme qué te pareció esta estrategia. Eso sería todo. Alumnos, alumnas, muchas gracias por estar hoy día conmigo. Espero que estén muy bien. Esperemos que nos veamos pronto en una nueva oportunidad eh, y que nos podamos ver en clases. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Y eso. Chao, chao.